empezando. ¿Qué necesito? Por ejemplo, entonces para construir una casa necesito los insumos primero, ¿no? Que serían, digamos, arena, cemento, agua, y por otro lado necesito las herramientas, ¿está bien? Que serían lo más básico, así desde lo más bajo, necesitamos una picota, una pala, una carretilla, etcétera, ¿no ve? Y con eso empezamos a construir la casa. Empezamos a poner primero las zapatas con el cemento, etcétera, con el agua. Empezamos a cavar la tierra, empezamos a poner las paredes de ladrillos, ¿no ve? Etcétera. ¿Está bien? Es lo mismo el cálculo, jóvenes. Estoy semejando. Por un lado están los insumos y por el otro lado están las herramientas. Los insumos, lo más básico, son las funciones. Las funciones son los insumos que quiero para hacer mi casa que se va a llamar las matemáticas superiores. ¿Ya? Porque lo que vamos a hacer aquí en cálculo 1 se usa en todas partes, en todas las matemáticas que vengan se van a volver a usar, solo que se van a usar con otros nombres, con otra notación, pero es lo mismo lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Y la herramienta del cálculo para construir esa casa que se llama cálculo, van a ser los límites. ¿Sí? Están los insumos que son las funciones, están las herramientas que es el límite. Si empiezo a mezclar eso, si empiezo a trabajar con esos dos, voy a poder levantar las paredes de mi casa, los pisos de la casa, voy a poder subir de pisos. Y esas dos paredes, las dos primeras paredes que voy a levantar, se van a llamar derivadas e integrales. ¿Está bien? Y todo ese primer piso, digamos, se va a llamar cálculo 1. Para el segundo piso voy a tener que hacer lo mismo. Tengo que levantar una pared que se va a llamar, si quieren, derivadas parciales. Y voy a levantar otras paredes que se van a llamar integrales múltiples, integrales dobles, integrales triples. Si quieren, quiero construir otro cuarto al lado que se va a llamar variable compleja. Entonces voy a usar las funciones complejas, que sigue siendo el mismo que estamos haciendo nosotros, pero que en vez de X vamos a usar Z y va a tener otras condiciones y así vamos a ir construyendo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, la base fundamental de todo lo que son los cálculos, de todo son las matemáticas superiores, es el cálculo. Ese cálculo tiene dos partes, cálculo diferencial y cálculo integral. Lo que primero vamos a hacer aquí, para empezar, es aprender a manejar esos insumos. Después vamos a aprender a manejar la herramienta. Y luego vamos a empezar a construir la pared. Más o menos es así. ¿De acuerdo? Ok, les he mandado un PDF al enlace. ¿Lo han leído? ¿Han leído el PDF que les he mandado al grupo de Classroom? ¿Qué dicen? ¿Lo han leído o no lo han leído? ¿No lo han leído? Ok, aquí lo que vamos a tener que avanzar es, yo les mando una parte, un PDF, para que puedan leer la teoría, etcétera. Y aquí en la clase síncrona, lo que vamos a hacer es tratar de absorber las dudas y ejemplificarlas con ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, empezaremos primero por definir la función. Definición. ¿Qué es una función? ¿Dónde está mi lapicito? ¿Qué es una función? Una función es una relación de tipo especial entre dos conjuntos en la que a todo elemento o a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Así es, ¿ya? Entonces, una función es una relación especial. ¿Por qué es especial? Porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. ¿Está bien? Esa es su definición. ¿Cómo lo podemos representar? Como hemos dicho, entre dos conjuntos. Aquí podemos dibujar un conjunto
Y aquí podemos dibujar otro conjunto. Conjunto A se llama conjunto de partida. Conjunto B es el conjunto de llegada. Y aquí hay una relación. Aquí están sus elementos. ¿Está bien? Y entonces a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento de llegada. Notación, acá le pondremos. Notación. Una función que es una relación de A a B, la vamos a escribir siempre así, de forma algebraica. Y es igual a f de x. Esto quiere decir, y es función de x, ¿de acuerdo? De otra forma también se puede escribir. F es la función, ¿no? De A hasta B. Eso también es lo mismo. Estas dos, esta y esta, quieren decir lo mismo. Se llama regla de correspondencia, ¿ya? La notación. Esto que he escrito y igual a f paréntesis x o f dos puntos a, flecha de a b, es la regla de correspondencia de la función. Esto se usa en cálculo. Esto se usa en teoría de conjuntos, pero los dos representan lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar nosotros el primero. A esto le vamos a llamar la función. Entonces cumple la definición que nos ha dado este diagrama, ¿no? Una función es una relación entre dos conjuntos A y B, donde a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. ¿Está bien? Aquí podemos dibujar un par de ejemplitos más. A ver. A, B, F, digamos aquí es así. Listo. De esos dos ejemplos que tenemos, el primero corresponde a una función o no. Este de aquí. ¿Qué dicen? Corresponde. Sí, ¿Corresponde a una función corresponde. o no? Sí, corresponde. ¿Es función? Sí, Es función. ¿Por qué? Porque cumple la definición. Ok. Este es función. Este otro. No es función. No, no lo es. ¿Por qué no es función? Porque un elemento del conjunto de partida tiene dos del conjunto de Eso, llegada. eso nomás hay que tener clarito, ¿no? El primero que está subrayado en amarillo, es función, porque a cada elemento del A le pertenece un único del B. A este le pertenece este único. A este otro le pertenece este único. Y a otro le sigue perteneciendo ese único. Es único, pero. En cambio, en este lado, el que está subrayado con anaranjado, a este elemento, al primero, le corresponde este único. Pero el problema está que a al segundo elemento, al mismo tiempo, le corresponden este y este. Por lo tanto, eso anula la definición. Esto no es una función. Eso simplemente se llama relación. Es una relación. Por eso, la función es una relación especial. ¿Qué lo hace especial? Que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Eso es. En su notación también, ¿no? La notación algebraica es esta que vamos a manejar nosotros, pero si la notación aparece así, no hay que preocuparse.
quiere decir lo mismo que está arriba, solo que esta se utiliza bajo el criterio de la teoría de conjuntos. Esto utilizan los puros, los que están en la avenida Villazón, ¿no? No utilizan esta, la primera. La segunda es la que utilizan ellos, ¿ya? Porque es para unas definiciones más conceptuales. Nosotros vamos a hacer las definiciones más algebraicas. ¿De acuerdo? Entendido eso, entonces, definimos dos cositas en el primer conjunto. Aquí mismo lo haremos. Este es el primer conjunto. El primer conjunto tiene elementos X, ¿ya? El segundo conjunto tiene elementos Y. El primer conjunto se llama también dominio. El segundo conjunto se llama codominio. Y dentro de ese segundo conjunto hay un conjunto más pequeñito. ¿Ya? C le vamos a llamar ese conjunto. Ese conjunto se llama imagen. Así es, ¿ya? El primer conjunto, el conjunto de partida, se llama dominio. El segundo conjunto, el conjunto de llegada, se llama codominio. Y dentro del codominio hay un conjunto más pequeño que se llama imagen. Lo podemos anotar en términos matemáticos. Si y es igual a f de x, entonces el dominio le vamos a poner así. El dominio de la función va a ser el conjunto de x tal que x pertenezca al conjunto A, ¿no? El codominio, así le vamos a poner, cdom de f va a ser igual a y tal que y pertenezca al conjunto B. Y la imagen le vamos a poner así, imagen. También se llama rango, ¿ya? Rango o imagen se llama. Y se puede representar entonces así. Rango de f va a ser igual a y, tal que y pertenece a C, que es subconjunto de B. Así es. Ese es el primer paso. Ahora veremos la forma de representar una función. Formas de representación. ¿De cuántas formas se puede escribir una función? Es decir, ¿no? Entonces ya hemos visto, la primera forma es como conjunto. ¿Sí? Entonces una función f se va a escribir como un conjunto de pares ordenados. Conjunto de pares ordenados pondremos aquí, ¿ya? Es decir, le pondremos así. A1, B1, A2, B2, A3, B3, y así podemos seguir hasta AN, BN. Esa es una función. Y en estas funciones, el primer elemento siempre se va a hacer el dominio. El segundo elemento, que serían las B's, siempre va a ser el
rango. ¿De acuerdo? Así vamos a representar una función. Ahí ya terminó la hoja. ¿De qué otra forma se puede representar una función? La segunda forma de representar una función es como una fórmula. ¿Y cuál es nuestra fórmula? La que hemos puesto, ¿no? Y es igual a f de x. Y ahí podemos poner algunos en este. A la variable x se le llama variable independiente. Y a la variable y se le denomina variable dependiente. ¿No? Y ahí podemos poner varios ejemplos, ¿no? Y es igual a la raíz de x menos 1 sobre x más 2, por ejemplo. Podemos poner otro ejemplo. F de x es igual a que a x cuadrado menos 2x más 3, digamos. O podemos poner otro ejemplo. Y es igual al logaritmo de e a la x más 4, ¿no? O podemos poner otro ejemplo. Y es igual al seno de x. Y es igual a 1 sobre x cubo, digamos. Ahí podemos poner entonces todas estas son fórmulas, ¿no? Fórmulas que estamos poniendo en esta forma, ¿no? Me he olvidado poner un ejemplo. Ahora la otra fórmula, ahorita la voy a poner, ¿no? La otra fórmula que es así, F es el conjunto de A en B. Y le podemos poner aquí, A pertenece a los reales y B pertenece a los enteros que están entre menos 2 y 2. Así tiene que escribirse cuando estoy en esa forma. Entonces, esa fórmula, hemos dicho, se usa cuando en la teoría de conjuntos. Entonces, mi función puede ser cualquiera de estas, ¿no? El primer elemento tiene que ser un número real y el segundo elemento tiene que ser un número que está entre menos 2 y 2. Entonces, ahí podemos jugar. Estaría ahí el menos 2, aquí estaría el menos 1, aquí estaría el 0, aquí estaría el 1 y aquí estaría el 2. ¿Sí? B es el conjunto de llegada. Entonces el B se llama, en este caso, hemos puesto en el primer ejemplo, ¿no ve? En el primer caso de cómo se escribe una función como conjunto, hemos dicho. Entonces B va a ser el codominio, le dicen. Y dentro del codominio, mejor nosotros no le vamos a llamar codominio. Como sabemos que dentro del codominio hay otro conjunto más pequeñito que se llama rango, ¿no ve? Entonces esto le vamos a llamar nosotros rango. B va a ser para nosotros el rango. ¿Ya? Y el primer elemento tiene que ser cualquier número real, dice. ¿Qué tal un medio le pongo? 5 menos 1. Y aquí podemos poner otro número real, raíz de 2. Aquí otro número. 32 novenos, digamos. ¿Está bien? Esa es una función. Entonces, cuando me dan en esta forma, me tienen que aclarar siempre cuáles son los conjuntos. ¿De acuerdo? Por eso es un tema más para el manejo de los matemáticos. En teoría de conjuntos se usa eso. Nosotros algebraicamente vamos a usar esta notación siempre. ¿De acuerdo? Y hemos visto entonces dos formas de escribir una función, como conjunto y como fórmula.
Otra tercera forma de escribir una función será como gráfico, ¿no? Como gráfico. Y entonces, para escribir como gráfico, tenemos que primero definir sobre qué gráfico vamos a trabajar, o sobre qué se va a hacer el gráfico. El gráfico se va a hacer sobre el plano cartesiano. El plano cartesiano, que es este, ¿no? X, Y. Este es el plano. Y definiremos, ¿qué es el plano cartesiano? ¿Qué dicen? ¿Qué es el plano cartesiano? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Alguna idea? El plano cartesiano se define, dicen algunos, es R2, ¿no? R2 es el plano cartesiano. Otra definición más conceptual sería el plano cartesiano, que es R2, va a ser así. Es decir, el plano cartesiano es un conjunto infinito ¿de qué? ¿Qué era esto? De pares ordenados. ¿Están de acuerdo? Eso es el plano cartesiano entonces. Un conjunto infinito de pares ordenados. ¿No? Aquí en cualquier parte podemos definir un par ordenado, pues. Este es menos B, esto es A, y aquí está el plan par ordenado A menos B, ¿no ve? Y en todo el plano está lleno de esos pares ordenados en cualquier parte. Por tanto, es un conjunto infinito de pares ordenados. Entonces, sobre ese plano cartesiano se puede representar una función de la siguiente manera, ¿no? X, Y. Y ahí podemos representar una función, digamos así. Esa va a ser nuestra función. Esto es Y igual a f de X. Entonces, si nos fijamos aquí, si miramos de arriba esa letra, esa raya gruesa en lila, si nos paramos aquí arriba, ¿no? Y miramos desde ahí, vamos a ver que esa línea de color azul genera una sombra, digamos, ¿no? Aquí sobre esto. Ahí hay una sombra. Y digamos que esa es una pared. Si yo apunto con una linterna con mi celular y entonces la luz va a pasar aquí, la luz pasa, pero en este lugar va a haber una sombra, ¿están de acuerdo? ¿Sí? De la misma forma, si me paro a un costado, si me paro aquí y de ahí apunto mi linternita, eso también va a generar una sombra, ¿no? Por aquí la luz va a pasar así, no pasa nada, y la luz va a seguir pasando, pero va a haber sombra aquí, en este lugar. Y si vengo a este otro lado, y hago el mismo procedimiento, esa sombra va a estar aquí, ¿no ve? ¿Están de acuerdo? Esto, aquí va a estar la sombra. ¿Sí? Así es. Entonces, la sombra que está en negro se llama dominio. Lo que está achurado en verde, esa cosita en verde, se llama imagen o rango. Y todo el eje Y, le voy a poner con otro color,
todo este eje Y, todo entero, es el codominio. Esto es el codominio. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres presentaciones, hay una forma más de presentar, pero estas tres son las que más nos sirven a nosotros. En realidad, dos, ¿no? La de conjuntos, alguna vez la vamos a manejar, pero se lo dejamos eso a los puros. Nosotros representamos como fórmula o como gráfico. Hay una forma más de representar, que sería de forma verbal, por decir, ¿no? A las 10 de la mañana, en la clase del ingeniero Valencia, se presentaron 80 estudiantes. A las 10:05 se salieron 12 estudiantes y quedaban 78. A las 10:10 ingresó otro estudiante y quedaban 79. Entonces estamos haciendo una relación. ¿Captan? Es otra forma de representar una función. Una variable Y en función de otra variable X. ¿Sí? Así es, esas cuatro formas hay de representar funciones. Ahora de esas cuatro, a nosotros nos interesan dos. La que es como fórmula y la que es como gráfica. Pero al principio nos dicho, ¿qué era una función? Una función era una relación de tipo especial. Entonces, entre estas fórmulas y entre estas gráficas pueden haber relaciones de cómo sé cuál es función y cuál es relación, ¿no? Para eso vamos a poner un par de reglitas y voy a dibujar acá ya, voy a dibujar varias pitas y de ahí vamos a reconocer cuál es función y cuál no es función, ¿de acuerdo? Entonces denme un minutito aquí, me dibujaré mis gráficas, me haré. A ver, con esas. La primera que sea esa. La segunda que sea esa. La tercera que sea así. La cuarta que sea así. La quinta que sea así. La sexta así. 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 Unas dos más. ¿No? Listo. ¿Qué le pondremos? Digamos que está bien ya. Ok, esas son gráficas. ¿Cuáles de esas gráficas serán funciones y cuáles no son funciones? La primera pregunta, porque como nos dicho, la función es una relación especial, es decir, sigue siendo una relación. Tenemos que encontrarle lo especial. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es ponerle nombre. ¿Cuál es el nombre de esta línea? Es decir, ¿cuál es su ecuación? Ustedes ya conocen eso, ¿no? Este es B. ¿Cuál sería su ecuación? ¿Cuál sería su fórmula? O si quieren, ¿cuál sería su regla de correspondencia? Le vamos a llamar nosotros.
se llama recta, ¿no? Y su fórmula es y es igual a x más b. Así es. Esta otra se llama parábola. Su ecuación es y igual a x cuadrado. O nosotros le vamos a llamar a esto, ¿qué le vamos a llamar? Le vamos a llamar regla de correspondencia. ¿Esta qué es? Es una parábola cúbica, ¿no? Y igual a x cubo es su ecuación. ¿Esta qué es? Le conocen como hipérbola equilátera. Nosotros le vamos a llamar función inverso recíproco. Su ecuación es 1 sobre x. Esta de aquí, ¿qué es? Es muy parecida a la anterior, ¿no? Pero está en el semiplano superior. Le vamos a llamar recíproco cuadrado. Su ecuación es y1 sobre x cuadrado. ¿Ya? ¿Esta qué es? Cuando cortan uno y se forman de esa forma, así es una señal, una función exponencial, y igual e a la x le vamos a llamar. Este está al otro lado. Este se va a llamar y igual a e a la menos x. Este que es clásico, conocido para ustedes, ¿qué es? ¿Qué dicen? Función logarítmica. Logaritmo se llama, ¿ya? Aquí en el cálculo vamos a utilizar lo que se llama el logaritmo neperiano. ¿Cuál es la diferencia con el logaritmo que utilizaban en el prefacultativo? Que la base nomás cambia. La base va a ser E. ¿Por qué? Porque esa base E es más fácil de manejar algebraicamente. ¿De acuerdo? Pero tiene el mismo comportamiento que el logaritmo decimal. Entonces le vamos a llamar logaritmo neperiano de X. Esta también es conocida. ¿Qué se llama esto? Esto es la raíz de X. Esta de aquí se llama folium de Descartes. Folium de Descartes. Y su ecuación es x al cubo más 3xy más y al cubo igual a 0. Esto, aunque no parezca, es circunferencia. ¿Ya? Circunferencia. Su ecuación es x cuadrado más y cuadrado y le he puesto r a 1, 1 nomás. ¿Ve? Listo, ya les he puesto nombre y tengo la gráfica. Entonces, si solo tuviera la ecuación, si solo tuviera ¿cómo se llama? La regla de correspondencia. Si solo tuviera eso, no tendría la gráfica, solo me han dado la regla de correspondencia. ¿Cómo sé cuál es función y cuál no es función? ¿Cuál es la diferencia entre todos los que están arriba y los dos últimos? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la diferencia entre todos los de arriba y los dos últimos? Solo en las ecuaciones, olvídense de la gráfica. Solo en la regla de correspondencia. Que X pertenece a dos puntos. Que los dos últimos no son funciones. No, pero ¿cuál es la diferencia entre las ecuaciones? Esto nomás fíjense con todos estos. Las últimas dos no está despejado, ¿ya? Esa es la diferencia, jóvenes. Esa es la diferencia. En todos los de arriba, la variable dependiente y está despejada. La variable dependiente y en estos dos últimos no está despejada o no se puede despejar. De este, por ejemplo, del folium de Descartes, no van a poder despejar la variable y. En el otro sí se puede despejar. ¿Ya? Entonces, como regla, ¿no? Cuando la variable y está despejada o se puede despejar, esa regla de correspondencia pertenece a una función. Cuando la variable y no está despejada o no se puede despejar, esa regla de correspondencia corresponde a una relación. ¿Estamos de acuerdo?
Despejada la variable y, función. No despejada la variable y o no se puede despejar, relación. ¿De acuerdo? Así es solo cuando conocemos las reglas de correspondencia. Ahora vamos al otro lado. Olvídense de las reglas de correspondencia. Solo nos interesa la gráfica, nada más. De cómo sé que la gráfica es de una función o de una relación. Para eso se anota la regla de la recta vertical. ¿Ya? No la voy a anotar, solo la voy a mencionar. Si ustedes quieren, se la van a anotar. Regla de la recta vertical. La regla de la recta vertical dice así. Si sobre alguna gráfica se traza una recta vertical, es decir, una recta paralela al eje de ordenadas, ¿sí? Y esta recta corta en un solo punto a la gráfica corresponde a una función. Si la recta corta a la gráfica en más de un punto, la gráfica corresponde a una relación. ¿Está bien? Sobre alguna gráfica se traza una recta paralela al eje de ordenadas. Si corta en un solo punto a la gráfica corresponde a una función. Si corta en más de un punto a la gráfica corresponde a una relación, ¿no? Y entonces eso podemos ver, ¿no? Podemos trazar en cualquier parte de la gráfica una recta que sea paralela al eje de ordenadas. Corta en un solo punto, por lo tanto, la gráfica corresponde a una función. Lo mismo aquí, ¿no? En cualquier parte trazamos una recta paralela al eje de ordenadas. El eje Y es el eje de ordenadas, el eje X es el eje de abscisas, ¿no? Si lo corta en un solo punto, corresponde a una función. En todos estos podemos ver, ¿no? Si trazamos en cualquier punto, en cualquier parte de la gráfica solo se intersecta con un punto con la recta vertical. Entonces es función. Pero en cambio en estas, si hacemos lo mismo, vemos que se va a intersectar en 3 puntos. Si trazamos aquí, vemos que se va a intersectar en 2 puntos, ¿no? Por lo tanto, si intersecta en más de un punto, la gráfica corresponde a una relación, no a una función. Ahora, una relación se puede volver una función. Se llaman esas funciones restringidas. Cuando se restringe, pues, la fórmula. Por ejemplo, en esta formulita que tengo, x cuadrado más y cuadrado, puedo despejar el y cuadrado, que va a ser 1 menos x cuadrado. Y le vamos a sacar raíz, ¿no? Raíz y va a ser igual a más menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Y entonces esa regla de correspondencia se puede restringir en 2, ¿no? Y es igual a signo positivo 1 menos x cuadrado. O a este lado le voy a poner ya. Y es igual a menos 1 menos x cuadrado. Así va a ser. Y se desgrafican eso. Les va a salir algo así. Cuando es negativo, aquí abajo nomás. Y cuando es positivo, aquí arriba. ¿De acuerdo? Y entonces, esas funciones, o digo, esas gráficas
Si hacen la regla de la recta vertical, trazan una recta paralela al eje Y, corta en un solo punto. ¿Sí? En un solo punto. Cuando no estaba despejada la variable Y, era relación, porque no cumplía la regla de la recta vertical. Cuando está despejada la variable Y, ya puede cumplir. Pero hay otras en las que es imposible despejar la variable y entonces esas se quedan como relaciones. Estas de aquí se llaman funciones restringidas, ¿ya? O funciones con restricción. ¿Cuál es su restricción? Le estoy restringiendo a este que sea solo negativo y el que sea positivo. Y en este no hemos tomado, o sea, nos hemos comido lo que se llama el signo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Qué dicen? Ingeniero, Diga. disculpe, rango es igual a imagen, ¿verdad? Pero el codominio también también sería igual a rango. No, el codominio es todo el conjunto de llegada. Por ejemplo, en este ejemplo, en algunos casos, el codominio es igual a la imagen. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, veremos, mira, en el primero, lo haremos con verde. En el primero, mira, si te paras aquí, y como te he dicho, apuntas con una linterna o con tu celular, la luz, ¿hasta dónde va a ir? Tin, 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 aquí. Entonces, ¿dónde va a estar la sombra? Esta recta sigue, ¿no ve? Pucha. Hasta el infinito es esta recta, ¿no? Y esto sigue, ¿no ve? Así es. Si te paras ahí, la sombra va a estar desde aquí, todo esto va a ser hasta ahí, así, hasta el infinito también va a ir la recta. Si te paras a este otro lado, y la sombra, digamos, esta es una pared, ¿dónde va a estar la sombra contra esta otra pared? Es el eje Y. En todo esto, ¿no ve? Entonces, la sombra, ¿qué se llama? Imagen. ¿Y qué es el codominio? El codominio es el conjunto de llegada, el conjunto B, que en este caso sería el mismo, ¿no? Para este, el codominio de la función, así era, ¿no? Codominio de la función es igual a la imagen de la función. Imagen de la función. Ese tipo de funciones, por ejemplo, en este es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. En este también es lo mismo, ¿no? Fíjense, la imagen es lo mismo que el codominio. Esa clase de funciones tienen un nombre especial, se llaman funciones inyectivas. ¿De acuerdo? Son relaciones uno a uno. Ahora, en el segundo, a ver, fíjate, si te paras a este lado o te paras a este lado y apuntas con la linterna que tenemos, ¿dónde va a estar la sombra? La sombra solo va a estar en este lugar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso que está sombreado es la imagen. ¿Cuál es el codominio? El codominio es todo. Hasta esta parte más. Es todo el conjunto de llegada. Esto es codominio. ¿De acuerdo? Así es. No nos vamos a hacer problema con eso. Nosotros más trabajamos con imagen. Ya hemos visto con el ejemplo que he puesto más así, o digo, cuando estaba haciendo el trabajo más arriba, hemos dicho, viste, en este lugar, cuando he puesto la función así, cuando he anotado la función de A en B, he dicho, esto es codominio, pero no nos vamos a hacer problema, lo he rayado así, le vamos a llamar imagen, ¿ya?
Nosotros cuando estamos en el manejo algebraico de la función, trabajamos más con dominio y rango. Codominio muy rara vez. En cambio, cuando se trabaja con conjuntos, ahí sí tienes que aclarar el codominio. El codominio es como el ejemplo que he hecho, ¿no? Todos los enteros, y de los enteros solo tomo de -2 a 2. El codominio es todos los enteros y la imagen solo es de esos enteros de -2 a 2. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, en estas funciones, en estas gráficas, en la segunda gráfica, el de la parábola, el codominio es todos los reales y la imagen solo es de 0 hasta infinito. ¿Está bien? Hay algunas funciones, como hemos dicho, donde la imagen es igual al codominio. Esas funciones se llaman funciones inyectivas. En este caso, en el caso 1, el codominio es todos los reales y la imagen también es todos los reales. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué dicen? Ingeniero, entonces nosotros no usaremos esa parte de codominio, sino es que en la parte en la que estamos trabajando usaremos el rango o imagen. Sí, así es. Nosotros vamos a calcular rango e imagen. El codominio es el conjunto de llegada. ¿Y cuál es el conjunto de llegada? Todo el eje vertical, todo el eje de ordenadas. Así es. ¿Listo? Ok, entonces ya sabemos, si tenemos solo la regla de correspondencia, una función es aquella regla donde la variable y está despejada. Y solo tenemos, si solo tenemos una gráfica, esa gráfica va a ser función si cumple la regla de la recta vertical, ¿no? ¿Qué dice? Si la recta vertical corta en un solo punto a la gráfica corresponde a una función. Si corta en más de un punto, la gráfica corresponde a una relación. ¿Estamos? Ok. Y de todo lo que hemos visto de las 4 formas de escribir una función, nosotros vamos a utilizar la regla de correspondencia y vamos a utilizar la gráfica. Y entonces vamos a anotar algo aquí de gráfica. Y lo vamos a hacer mañana, ¿ya? Mañana a la misma hora nos vamos a ver. ¿Listo, jóvenes? Y lo vamos a tener ese temita, que se llama propiedades de graficación. Propiedades de graficación. Que lo hacemos mañana.